Bienvenidos, el día de hoy estaremos hablando sobre los anhídridos. Los óxidos ácidos o anhídridos resultan de la combinación de un no metal más el oxígeno. Para poder anotar esta fórmula, nosotros necesitamos recordar el orden de cada uno de estos elementos. Vamos a trabajar en un inicio con el carbono. Carbono valencia más 2. Al carbono le vamos a añadir, como nos indica la fórmula, el oxígeno con su subíndice 2. Después de anotar ambos elementos, vamos a escribir la flecha de reacción. Y para la combinación, para que se convierta en un anhídrido, debemos anotar ambos símbolos, pero sin el signo más. En este caso, carbono, oxígeno. Vuelvo a recordar, la valencia del carbono es más 2, la valencia del oxígeno es menos 2. Intercambiamos las valencias en forma de subíndices. Esta valencia del oxígeno pasa al carbono, la valencia del carbono pasa al oxígeno. Como los dos son pares, se simplifica. Mitad 1, mitad 1. La fórmula final será un átomo de carbono, que no se escribe en la química, y un átomo de oxígeno. En los anhídridos también vamos a emplear los tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura Stock. Vamos a ver en un inicio cómo se realiza el nombre en la nomenclatura tradicional. Para aquellos elementos que tienen una sola valencia, por ejemplo el boro, vamos a trabajar de la siguiente manera. La única valencia del boro en este caso sería más 3. Siguiendo la fórmula general, ya tenemos escrito el símbolo del boro. A continuación escribimos el símbolo del oxígeno. Oxígeno subíndice 2. Después colocamos la flecha de reacción y anotamos ambos elementos. Boro, oxígeno. La valencia de cada uno de ellos la anotamos arriba. El 3 de boro, el menos 2 de oxígeno, para poder realizar el intercambio de valencia. El 2 del oxígeno pasa al boro. El 3 del boro pasa al oxígeno. Mis subíndices, si nos fijamos, uno es par, otro es impar. En este caso, la fórmula final sería esta. No hay que simplificar. El nombre para este compuesto. En la nomenclatura tradicional vamos a emplear estas terminaciones, sufijos y prefijos. Para elementos que tienen una sola valencia voy a utilizar ico. Cuando tienen dos valencias voy a usar oso, ico. Cuando tienen tres valencias, hipooso, oso, ico. Y cuando tienen cuatro valencias, hipooso, oso, ico, perico. Para mi ejemplo, el boro solamente tiene una sola valencia, entonces su nombre va a terminar en ico. El nombre de este compuesto será anhídrido bórico. La terminación ico va a ir acompañando al nombre del no metal y siempre adelante colocamos la palabra anhídrido. Para nuestro segundo caso, para elementos que tienen dos valencias, vamos a utilizar esta vez al carbono. El carbono tiene valencia 2 y también tiene valencia 4. Entonces voy a realizar dos ejercicios diferentes. Vamos a empezar con el primero. Carbono más 2. A este carbono le voy a añadir
oxígeno. Después de eso anoto la flecha de reacción. Escribo los símbolos de ambos elementos sin el signo más. Carbono, oxígeno. Voy recordando las valencias. El carbono tiene valencia más 2, el oxígeno tiene valencia menos 2. Realizo el intercambio de valencia. La valencia del oxígeno pasa al carbono. La valencia del carbono pasa al oxígeno. Como ambos son subíndices pares, entonces tengo que simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Mi fórmula final será un carbono y un oxígeno. El número 1 se sobreentiende, no se escribe. El nombre para este compuesto tendrá que empezar con la palabra anhídrido. En este caso, el carbono tiene dos valencias, como decíamos. La menor valencia es 2, la mayor valencia es 4. Para la menor valencia voy a terminar el nombre con oso. Entonces aquí será carbonoso. Y para la mayor valencia será ico, como vamos a realizar a continuación. Aquí hemos dejado el carbono con su valencia más 4. Anotamos el oxígeno subíndice 2. Flecha de reacción. Después de la flecha voy anotando el símbolo del carbono con el oxígeno. Voy recordando las valencias de ambos elementos. En este caso el carbono va a trabajar con su valencia 4, el oxígeno con su valencia 2. Para que se convierta en un anhídrido debo intercambiar siempre las valencias. El 2 del oxígeno pasa al carbono, el 4 del carbono pasa al oxígeno. Ambos son subíndices pares, entonces debo simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Ya no puedo simplificar más. El 2 se puede, pero el 1 ya no, entonces se mantiene hasta ahí. Y la fórmula final sería un carbono y 2 oxígenos. El nombre en esta nomenclatura, en la tradicional, comienza nuevamente con la palabra anhídrido, el nombre del no metal, acompañado esta vez de la terminación ico, anhídrido carbónico. Ahora vamos a realizar la nomenclatura tradicional para aquellos elementos que tienen 3 valencias. En este caso voy a trabajar con el azufre. El azufre tiene las valencias más 2, más 4 y más 6. Voy a seguir el mismo procedimiento que me indica la fórmula general. Vamos a sumarle a cada uno de ellos el oxígeno. Escribo la flecha de reacción. Después de la flecha voy anotando el símbolo del azufre seguido del oxígeno, recordando las valencias. El azufre está trabajando en este caso con el más 2, el oxígeno siempre con menos 2. Intercambio las valencias. El 2 de oxígeno pasa al azufre, el 2 de azufre pasa al oxígeno. Como ambos son subíndices pares, simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. La fórmula final entonces va a tener un azufre y un oxígeno. Para el siguiente caso, realizo el mismo procedimiento. Azufre más oxígeno subíndice 2. Flecha de reacción. Después de la flecha, anoto ambos elementos sin el signo más. Azufre, oxígeno. Mi azufre está trabajando con más 4. El oxígeno con menos 2.
realizo el intercambio de valencia. El 2 de oxígeno pasa al azufre, el 4 de azufre pasa al oxígeno. Ambos subíndices son pares, así que voy a simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. La fórmula final sería un azufre, que no se escribe, se sobreentiende, y 2 oxígenos. El último caso, azufre más 6. Le voy a sumar el oxígeno. Después de la flecha anoto el símbolo de ambos elementos, azufre, oxígeno. El azufre está trabajando con la valencia 6, el oxígeno con la valencia menos 2. Realizo el intercambio. El 2 de oxígeno pasa al azufre, el 6 de azufre pasa al oxígeno. Ambos números son pares, entonces debo simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. La fórmula final sería la siguiente: un azufre y 3 oxígenos. Recordemos que para aquellos elementos que tienen 3 valencias debo usar hipooso, oso, ico. En este caso, para el azufre, que tiene 3 valencias, el hipooso estaría con más 2, el oso estaría con más 4 y el ico estaría con más 6. Vamos a colocar entonces el nombre a cada uno de ellos, siempre comenzando con la palabra anhídrido. Anhídrido. Hipo, oso es en este caso. El hipo va a ir adelante del nombre del elemento. Hipo, sul, fu, roso. La terminación oso va al final del nombre del no metal. Entonces aquí vemos que para elementos que tienen 3 valencias tengo que utilizar hipooso para la mínima valencia, oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. Continuando, vamos a seguir ahora con ejemplos para aquellos elementos que tengan 4 valencias. En este caso vamos a tomar al cloro. El cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Vamos a hacer para cada uno de ellos su ejemplo. En el caso del cloro, más 1 le vamos a aumentar el oxígeno, realizamos la flecha de reacción. Después de la flecha de reacción, cloro, oxígeno. Su valencia es 1, la valencia es 1 más 2. Intercambiamos valencias en forma de subíndices. El 2 de oxígeno pasa al cloro, el 1 de cloro pasa al oxígeno, pero no se escribe, se sobreentiende. Una vez que ya tenemos realizado el intercambio de valencia para cada uno de los elementos, vamos a empezar a colocar el nombre. En un principio siempre se coloca la palabra anhídrido. En este caso, para 4 elementos vamos a usar nuestro cuadro de allá. Para colocar el nombre en la nomenclatura tradicional, cuando trabajamos con 4 valencias, utilizamos el hipooso, oso, ico y perico. En el caso del cloro, el hipooso corresponderá al más 1, el oso al más 3, el ico al más 5 y el perico al más 7. Nuestro primer ejemplo entonces comenzará con la palabra anhídrido, hipo, cloroso. Para la valencia más 3, el nombre será anhídrido
primer caso solamente con la terminación oso. Para el cloro con valencia más 5, mi nombre será anhídrido clórico. Y por último, para la mayor valencia o máxima valencia del cloro, el nombre será el siguiente: anhídrido perclórico. Anhídrido perclórico. Vamos a continuar con la nomenclatura Yupac. Para esta nomenclatura vamos a utilizar la palabra óxido y además de eso también voy a utilizar los prefijos numéricos: mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta, así como indica en el texto. Nos vamos a quedar con los ejemplos anteriores del cloro para poder aprender de mejor manera. Para esta nomenclatura Yupac es muy importante poder observar la fórmula final. La fórmula final, simplemente, la última que me queda. A partir de esta fórmula final, el nombre que le voy a colocar va a ser muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? En este caso solo hay un átomo de oxígeno. Entonces, para el número 1, nosotros utilizamos la palabra mono. Mono. Y acompañamos esa palabra con óxido. Para que no se repita la O, simplemente añadimos de esta forma y se lee monóxido. De la cantidad de átomos del cloro, en este caso hay 2, utilizamos el prefijo numérico di. Di y el elemento cloro. Como podemos observar, es muy sencillo. Simplemente observamos la fórmula de atrás hacia adelante. Para el segundo ejemplo, observamos la fórmula. En el oxígeno tenemos el subíndice 3 y el prefijo numérico para 3 es tri. Entonces comenzamos a escribir tri óxido de. Pasamos al cloro. Tenemos 2 cloros, entonces para el 2 utilizamos el prefijo di y a continuación el nombre del cloro. Y así vamos realizando cada uno de los ejemplos. Ya tenemos los 4 nombres aplicando la palabra óxido y los prefijos numéricos. Por último tenemos la nomenclatura Stock. Esta nomenclatura de igual forma es muy fácil de aplicar. Lo primero que vamos a utilizar es la palabra óxido acompañado de la preposición de más el nombre del no metal y la valencia del elemento, pero en números romanos. Para entenderlo de mejor forma, vamos a seguir tomando nuestros ejemplos anteriores y vamos a colocar cada uno de los nombres. Para este primer caso, empezamos siempre con la palabra óxido de el nombre del no metal cloro y su valencia. El cloro ha trabajado con la valencia más 1, así que voy a colocar esa valencia en números romanos y entre paréntesis. Siguiente ejemplo: óxido de cloro, valencia, en este caso romano 3, porque ha trabajado con la valencia 3. Tercero, óxido de cloro, la valencia del cloro es 5, así que colocaré el romano 5. Y en el
último caso. Óxido de cloro, valencia 7. Quiero que quede claro que se indica en números romanos la valencia del elemento, la valencia. No se indica la cantidad de átomos que me queda, eso no es la valencia.